HTTP2, Hypertext Transfer Protocol 2. Antes de empezar, quiero hacer un disclaimer diciendo que esta es una presentación un poco más distinta que las otras. Suele tener muchas fotos. Y antes que nada quería empezar, que la gente me diga, que se anime a levantar la mano, ¿quién no sabe nada de HTTP2? Genial. Bueno, entonces arrancamos. Primero que nada agradecer a los sponsors que hicieron esto posible. Y en mi segunda ronda de agradecimientos agradecer a Eurodata Software, que me hicieron el anuncio, lo publicitaron, y en especial a la gente también de la oficina, que hizo su mejor esfuerzo en replicar lo del anuncio y bueno, salió como pudo. Y también a mi novia, que no le estuvo dando mucha atención estos días y todavía no me dejó. Bueno, un poquitín de contexto de cómo es esta movida, el protocolo, los problemas actuales. Esta información es de 2011-2015, en ese tiempo por una causa específica que después vamos a ver, que es que las páginas promedio, las más populares, en esa época requerían para cargar toda la página 80 objetos, más o menos en total, que pesaban en total unos 800 KB. ¿Qué pasó con eso? Que pasaron los años y ese crecimiento, porque creció, es lineal, pero no es proporcional. Entonces uno esperaba que cuando cambiara a 100 objetos, después de tantos años, que el tamaño fuera de 1000K, pero fue de más del doble. Entonces eso ya es un punto importante y eso fue aparte en 2015. Bueno, estos son datos un poco más actuales. Esas gráficas en realidad tienen datos hasta el día de hoy. Y uno, si se pone a ver específicamente, los datos de esos años más o menos se aproximan a lo que eran los datos que están más arriba y no en la mediana. Pero igual, se ve que tiende a crecer, por más que hubo ahí unos valles y ahora ha bajado, está empezando a crecer un poquito de nuevo. Y hace la diferencia entre lo que es para desktop y lo que es mobile. Esos son los tamaños en kilobytes que nombraba antes. Donde están más o menos ahí rondando los 1500, 1200, es algo que a uno a priori le gustaría cambiar. Segundo, esta gráfica es también de la época de la primera gráfica, esa medio simplista, donde representan cuánto demora en cargar toda la página, el tiempo total de carga, basado en el RTT o Round Trip Time, que es lo que le lleva a un pedido o recibir su respuesta, el tiempo total. Entonces se ve que, bueno, cuando es cero obviamente carga instantáneamente la página, no tenemos problema, pero cuando empieza a crecer algo que son 240 milisegundos, que a priori no es mucho, o sea, es bajísimo, pero claro, eso es para cada cosa que uno pide. Si pide de a 100 objetos para arriba, lo que va a pasar es que le va a quedar tiempo de 4 segundos, que en realidad son solo 4 segundos, pero para una persona le puede afectar mucho la calidad de uso. Entonces, estos tiempos son los tiempos que demoran en disparar el evento load de las páginas a través del tiempo, que, bueno, se ve que a partir de cierto momento hubo bastante altura con el tema de mobile. De hecho, la cantidad actual ya es bastante disparatada, porque son 15 segundos de esperar a que te cargue entera una página, que eso no en todos los ambientes va a ser lo recomendado para una persona para querer usar, porque se te vuelve muy molesto. En lo que es desktop igual estuvo más acompasado. Y bueno, acá es donde entra el problema con HTTP. HTTP requiere orden. Y además es un protocolo sin estado. Entonces uno tiene que mandar en las requests que hace la mayor cantidad de información posible, porque el servidor no va a estar guardando toda la información de la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Hay que pedir muchas cosas, muchas imágenes, archivos CSS, JavaScript, y en HTTP uno pide una cosa y tiene que esperar a que le llegue en una misma conexión para poder pedir otra. Eso genera este problema, que es el problema de Head of Line Blocking, o bloqueo al principio de la línea, que es muy análogo a lo que se ve en la imagen y lo que pasa en un supermercado cuando vas y tenés que pagar y tenés un montón de gente adelante en la fila y es, uy, ¿cuál elijo? Y no te puedes cambiar, y tenés una persona que le anda mal el post y en otra tenés una persona autogenaria que tiene problemas contando la moneda del monedero. Y bueno, ahí vos tenés que tomar una decisión y bancártela y no sabés si adelante del todo, además de demorar, tienen un montón de cosas en el carrito. Entonces, ese es un problema que se intenta evitar porque la parte de qué cosas tiene en el carrito
suele venir mapeado a lo que es tener un montón de headers repetitivos, porque yo pido 10 imágenes y seguramente las 10 imágenes vengan con el mismo user agent, con el mismo host, todas esas cosas que quiere que se compriman o que no estén para bajarle abundante a los tiempos esos. Y ni hablar si tienen cookies. Pues si tienen cookies que pueden ser enormemente grandes al punto de que querés iniciar una conexión y no podés porque la ventana que tiene TCP la superás y tenés que mandar a que se agrande la ventana de TCP para recién después poder mandar el primer pedido. Un desastre. Entonces, ¿qué intentan hacer los desarrolladores y bueno, otras personas también? Antipatrones, implementan prácticas que en realidad no son estandarizadas, pero son un workaround al tema este. Esta es yo no la he usado, pero bueno, parece que es bastante común, es el spriting, que es agarrar muchas imágenes chiquitas y ponerlas en una sola imagen grande. Entonces haces un solo pedido que para HTTP es menos costoso que hacer 100 pedidos, por todo el overhead ese que comenté de los headers, por ejemplo. Entonces después por CSS o por JavaScript se separan, perdón, y todo bien. Después está el tema del inlining, que es básicamente agarrar, en este caso es una imagen, el base 64 de la imagen se pone en el archivo SSS o en el HTML, entonces es básicamente como que la imagen se transporte en el archivo CSS, porque después el navegador lee el base 64, renderea y todo muy lindo. Después está la de bundling o concatenación, donde es, bueno, jQuery y yo que sé, tiene un montón de archivos CSS, los meto todos en un archivo solo, concatenados y lo mando, y es muy similar al caso del spriting. ¿Qué problema tienen estas cosas en general? El caché. Porque se me cambia, no sé, una estrellita, una bandera, tengo que traerme todas las banderas de nuevo. Me cambia una imagen del base 64 ahí en el CSS, me tengo que traer todo el CSS de nuevo. Y así, problema va a ser con todo. Entonces, son antipatrones que ya adelanto que no están recomendados en HTTP2, se consideran dañinos para la performance del protocolo. Y el último antipatrón en realidad que quería comentar es el tema de sharding o fragmentación, que es, inicialmente, HTTP prohibía más de 2 conexiones por host. Entonces era, bueno, si para mi dominio X puedo pedir solo 2 imágenes, ¿qué hago? Más dominios. Y pido de a 2, entonces así puedo tener, como en ese ejemplo, tiene creo que 4 dominios distintos, entonces pide todas las imágenes repartidas, entonces esto aumenta la concurrencia bastante. Hoy en día eso de las 2 conexiones por host ya no es una limitación y los browsers abren de 6 a 8 conexiones sin problema. Bueno, Google para mitigar esto, porque dijo hay que dejarse de workarounds, trataron de producir un protocolo que fuera alternativa a HTTP, que se llamó SPD. No voy a comentar mucho sobre esto porque no es el objetivo, pero quiero que sepan que HTTP2 nace de acá, de esta idea. Esto en testing llevó a bajar los tiempos de carga de la página a un 64% en testing. Después en producción tuvo algunos resultados similares, pero en 2016 muere porque Google Chrome lo depreca. Después en Firefox también. Pero eso fue porque se implementó HTTP2. Entonces, ¿cómo surge ahora esto? Voy a hablar del protocolo. El IETF o Internet Engineering Task Force crea la RFC 7540, que es la de HTTP2 basada en la de SPD. ¿Basada cómo? Control C, Control V, y empezaron a cambiar las cosas que le convenían y eso fue el draft inicial. Más o menos esa es la línea de tiempo. En 2015 es que se libera el protocolo. Esto, aclaro, no es que el protocolo se deja de usar. HTTP2 es compatible hacia atrás totalmente, conserva los métodos, los códigos de error, los códigos de éxito, etc. Las URLs, porque eso no lo podían cambiar, si lo cambiaban se venía todo abajo básicamente, porque es todo internet. Lo que sí murió, en ese sentido, es el tema de las versiones, porque ya definieron que donde sacan nuevas versiones ya no van a ser x.i, va a ser un número entero, entonces ahora esta versión es HTTP 2, no es HTTP 2.0. Si ven HTTP 2.0 está mal, y de hecho si sale otra versión va a ser HTTP 3.
Así se vería un pedido a la página de uselessweb.com. Esto está capturado con Wireshark, que para quien no lo conoce es un software que permite capturar paquetes de la red y poder analizarlos así. Esto fue HTTP, simple, sin TLS, entonces podía mirar todo lo que hay adentro. Entonces es básicamente una estructura común donde tenemos un get, al recurso barra, al recurso raíz, el hostal, todos los headers, y como respuesta un 200 OK, todos los headers de la respuesta, y abajo el cuerpo de la respuesta. Es lo común, digamos. Ahora, ¿cómo tendría que ser yo para empezar a usar el otro protocolo? Básicamente dicen, bueno, haces un request como siempre, pero vas a tener que decir de alguna forma que haces un upgrade. Ese upgrade se indica en el header de ahí que se ve en la pantalla upgrade. En este caso dice H2C, porque es para HTTP2 en modo clear text, o sea, sin TLS. Para TLS es H2. Esos dos son códigos registrados en la IANA que se pueden usar. Y hay que mandar unas settings, digamos, de HTTP2 que van a estar encodadas en un formato especial que es el base64 URL. Entonces, ¿qué debería pasar? Que cuando del otro lado se acepta el protocolo, porque se implementa, se responde con un 101, switching protocol, todo bien, y ahí arranca la conexión de HTTP2 de verdad. Y si no, responde un 200 OK, como hace siempre, y simplemente es un fallback y se sigue usando el protocolo común. Ahora, lo quise hacer yo, entonces hice un request a esa página que está ahí, y le está el upgrade, lo que sea, connection, todo muy lindo, las settings, y la respuesta es switching protocols. ¿Todo bien? Pero, ¿qué es eso? Pri asterisco http barra 2.0 sm d arroba y la respuesta que está en azul al final no sé, ya les adelanto, sí. Ese pri bla 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 que está al principio antes de los puntos es algo que se llama connection preface o prefacio de conexión sería en español, que es algo que obligatoriamente tienen que mandar un cliente a un servidor para poder empezar una conexión de HTTP2. Como obligatorio, el servidor va a tener que responder su prefacio de conexión, que no es toda esa cosa que está al principio, sino solamente las settings de su lado. Todo eso, que se ve en puntos, es HTTP2 ya, pero ¿por qué no se entiende nada de lo que está ahí? Porque HTTP2 no es un protocolo basado en texto como lo que se ve ahí, es un protocolo binario. ¿Cómo? ¿Binario? Sí, binario, o sea, unos y ceros. Las cosas ya no se van a ver como se ven así en texto, uno lo puede ver así cuando implementa, pero lo que pasa internamente a bajo nivel antes de llegar a TCP va a ser binario. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, teniendo el stack que se tiene usualmente, IP, TCP, va a tener TLS opcional. Se discutió mucho esto cuando se hizo el protocolo, pero quedó como opcional al final el uso de TLS. Y va a haber una capa que va a ser de binary framing, que lo que hace es transformar lo que vendría a ser el request común a algo a modo HTTP2. ¿Cómo funciona? Se basa en frames. Frames es la unidad mínima, podría decirse, que tiene de intercambio el protocolo. Entonces algo que se ve como eso que está en las pantallas en gris, se separaría todo lo que es headers a un frame de tipo headers, porque los frames tienen tipos específicos, y todo lo que es payload va a ir en frames de tipo data. Entonces está esto del texto que no está más, es medio raro, dicen, puede ser mucho más difícil para debugar, lo que sea. Lo que tiene que no sea más texto es que saca de encima un montón de dificultades que tienen los protocolos de texto en general, lo que es el parseo, porque uno no sabe dónde las cosas, o sea, sabe dónde empiezan y terminan, porque yo que sé, hay un barra R, barra N, pero es mucho más difícil de parsear y determinar qué es qué, pero cuando uno dice que es binario, define, yo voy a tener cosas de este tamaño, va a ser esta cantidad de bits, va a tener esta forma, entonces hace muchísimo más rápido todo el tema de diferenciar qué es qué. Así se ve más o menos un frame, después más adelante lo voy a comentar mejor, pero va a tener una estructura fija arriba y un tamaño variable de abajo. Ahora, level up HTTP2. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué desbloqueamos? El método PRI, que el método PRI es lo que les mostré hace un rato del prefacio de conexión, que va siempre.
y solo sirve para eso. Está registrado también en la IANA, igual que el código 421, así como está el 200 y 404 de nuestros queridos amigos, tenemos el 421, que sirve básicamente para decir que cuando a un servidor le llega un pedido que no puede resolver porque está configurado para no responder a un request que viene para determinado dominio y esquema, que esquema podría ser HTTP, HTTPS u otro, te tira eso y bueno, manejate, preguntar a otro servidor, lo que sea. Bueno, esto le elegí por gusto esta imagen por dos cosas muy importantes. La primera, ¿alguien de acá sabe japonés lo suficiente para saber qué dice ahí? Estamos todos en el mismo nivel. Y segundo, porque arriba del todo, en el medio del cuadrado rojo, tiene una carita feliz. Ahora, ¿cómo funciona TLS en general? Uno dice, bueno, cliente, me quiero conectar con el servidor usando TLS. Hago un client hello, el servidor responde con un server hello, se intercambian parámetros criptográficos que sean necesarios para la comunicación, se verifican certificados y se hace. Y recién después de eso dicen, bueno, estamos seguros, ¿en qué hablamos? Y eso se quiso cambiar, se desarrolló ALPN, Application Layer Protocol Negotiation, que es para negociar sin más RTTs de por medio qué protocolo se va a hablar. Entonces, ¿cómo funciona distinto? En el client hello dice, client hello, voy a usar ALPN y tengo toda esta lista de protocolos que yo soporto, elegí uno. Y el servidor dice server hello y te dice quiero usar este protocolo. Entonces ya desde ese punto el servidor y el cliente saben los dos qué van a hablar y el servidor ya puede estar preparando los recursos que va a usar después. Entonces eso que parece bien choto en realidad, para todas las conexiones que se van a hacer, ahorra un montón de tiempo. Otra cosa que introduce el protocolo es el tema de multiplexado. Esto que se ve ahí podrían ser dos trenes de datos de conexiones distintas. Entonces, ¿qué dice? Bueno, lo que vamos a implementar ahora son streams. Los streams son secuencias de frames. Los frames son de stream distintos. Entonces, lo que quieren hacer ahora es decir, bueno, vamos a usar una conexión sola, vamos a mezclar todos los frames, pero no importa, porque cada frame va a estar asociado a un stream. Entonces se va a ver de esta forma, en una sola conexión, pero uno puede pensar, se me alarga todo, entonces me va a demorar lo mismo. Pero no, porque esto se va a procesar del otro lado concurrentemente. Entonces yo, servidor, mando dos respuestas de trenes de datos, todo mezclado, y después del otro lado van a decir, uy, bueno, esto era del stream A, esto del stream B, stream A, stream B, todo eso concurrentemente. Esto es lo mismo, pero con comida, por si a alguien no le gustaban los trenes, a mí me gusta la comida. No mezclaría igual vino con café, pero bueno, eso es el problema de que hizo la imagen. Otra cosa que introduce el protocolo son prioridades y dependencias. ¿Qué es esto? Que yo tengo streams distintos, ahí podrían ser ABCD. Yo puedo decir qué streams quiero que se procese antes que los otros. O sea, me deja hacer una prioridad sobre lo que yo quiero que se procese. Y además, en el caso como ahí está B y C, cuando se termina de procesar el stream A, puedo hacer independientemente B o C, pero cuando se me empiezan a acabar los recursos del servidor y yo tengo que hacer una decisión, puedo decirle por protocolo que procese con más peso el B que el C, por ejemplo. Bien, HPAC. Esto es como el... Hola, la señora acá me va a ayudar. Yo recién, hace un rato, comenté el tema de los headers, que eran muy repetitivos, podían ya ser muy pesados. ¿Qué es HPAC? Es un formato desarrollado también por el IETF, tiene su propia RFC, que se hizo para poder comprimir, por eso el compresor de cabeza que tiene esta señora en la cabeza, forma de faja, comprimir los headers. ¿Cómo se hace eso? Se va a hacer con código Huffman, que no voy a entrar en detalle lo que es, pero le voy a mostrar más o menos cómo funciona. Vamos a suponer que tenemos un request, que es get por https example.com al recurso /kitty.png, por el user agent Mozilla y un custom header que había por ahí que tiene algún valor. Antes que nada les comento, hay una parte en gris que tiene 2 puntos. Esos 2 puntos method, 2 puntos path, etc. se llaman pseudo headers. No son headers propiamente dichos, son algo que existe solo en HTTP2 y está hecho para mapearse a partes de lo que sería el request.
Entonces, el get, por ejemplo, no hay un header que diga algo get. El get es parte del request que tiene cierta forma, pero acá se implementó distinto por alguna cuestión que no está definida en la RFC cuál es. Y un detalle es que todos los headers van en minúscula. Entonces, ¿cómo hace HPAC para poder reducir todo esto? Tiene que mandar todo eso en un header. Y dice, uff, ¿cómo la chico? Bueno, tiene dos tablas, una tabla estática y una dinámica. La estática está definida en la RFC, tiene 61 entradas fijas y sirve para todas las conexiones, porque es algo fijo. Y la dinámica es una que se usa por cada conexión, donde cada servidor cliente se va guardando lo que le crea conveniente, que eso depende de la implementación. Entonces dice, bueno, method get. ¿Tengo algo en la tabla? Sí, entrada 2. Pongo un 2 y eso va a ir en el header, el número 2, en vez de todo eso que está ahí. Después schema HTTPS, tengo, sí, entrada 7. Bien. Hostexample.com, tengo, sí, en la dinámica entrada 63. Y así, pasando de a 1, pero ¿qué pasa con el 4? Dice path barra kitty png, eso no lo tengo en ningún lado. Pero tengo path barra en la 4. Entonces uso ese pedazo y del otro le agarro el código Huffman y se lo aplico, entonces me va a quedar mucho más chico y así hace con el resto de las cosas que tenga. Esto así es como se ve la tabla estática, las primeras 20 entradas, solo para que vean que existe, que es así, que es espantoso en ASCII. Bueno, otra cosa que introduce el protocolo es el tema de control flow, es algo que existe en TCP, pero lo implementaron en HTTP, que funciona básicamente así. En una conexión de HTTP2 al principio hay un intercambio obligatorio de settings, que en este caso se hace, y en esas settings el cliente dice, yo quiero tener como tamaño inicial de ventana 80 KB. Esos 80 KB es lo que yo permito recibir, o sea, yo no te permito que vos me mandes más de 80 porque no te lo voy a recibir. Entonces, en un momento el cliente pide, dame jQuery min.js, el servidor le llega al pedido, dice, lo tengo acá 94 KB, pero la ventana decía que era 80. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mandar frames de tipo data con 80 KB. Entonces, cuando le llega del otro lado esos 80 KB, dice, ¡puah! El cliente, me podía haber mandado todo entero y ahora me tiene que mandar otro frame. Entonces, lo que hace es decir, bueno, me va a mandar el resto después, pero yo quiero que ahora me aumente el tamaño de la ventana en 50 KB. Entonces, la próxima, yo sé que cuando me vaya a mandar un archivo del servidor, me puede mandar algo de 130 KB. Y bueno, después llegan los 14 KB restantes y la comunicación se dirá de alguna forma que no sabemos. Otra cosa que introduce, que es de las cosas más novedosas, es el tema del push. El server push es una capacidad que tiene el servidor de poder mandarle cosas al cliente sin que lo pida, porque asume que las va a necesitar. Eso permite implementar predicciones, que puede ser por machine learning, sexto sentido femenino, por mirarlo a mano y ver que se va a pedir tales cosas siempre, como pueden ser los SS, pero de esto voy a hablar después. Los frames. Los frames había dicho que tienen más o menos esta forma, tienen un largo, pueden escribirse con 24 bits ahí adentro, tienen determinado tipo, pueden tener ciertas flags que van a cambiar el comportamiento de cómo se interpretan del otro lado, un identificador para el stream al que pertenecen, que es obligatorio, y abajo el payload. Hay un bit allá a la izquierda que es un R ahí. Bueno, ¿cuál es el porqué de ese bit? En realidad, en la especificación no hay porqué. Lo que te dicen es que ese bit tiene que estar en 0 y que no hay que darle bola cuando te llegue. Entonces, lo que uno asume es que es para completar múltiplo de 8 y que te quede 32 bits. Bueno, los tipos de frames lo voy a pasar rapidísimo. Está el tipo frame data, que es el que carga payload básicamente. El tipo headers, que es para cargar los headers. El continuation, que el continuation es porque uno no puede pedir en headers más de un frame de header. Entonces, cuando la cantidad de headers que tenés para meter adentro de un frame headers no te alcanza, usás frames de continuation, que son una extensión del headers, y en algún momento decís, acá terminan los headers con una flag. Después tenemos el reset stream, que es básicamente para decir a un stream que se muera, o sea, es tipo, cortalo porque hay un error, o porque me estás mandando un archivo enorme y no tenés forma de pararlo en HTTP 1.1, pero acá vos decís reset stream, y ese stream se muere y que el archivo, no sé, lo mande de otra forma o en otro momento. Después tenemos el tipo settings, que es para las propiedades de la conexión, que eso ya lo comenté. El push promise, que este es un caso especial que lo voy a comentar después. El tipo ping, que es para lo que se suele usar el ping, que es para verificar el estado de la conexión. El go away,
que el Huawei sirve para terminar conexiones de forma gracefully o sin mucho mayor corte. El Window Update, que les comenté recién, y el Priority, que es el que se usa para definir el tema de dependencias y pesos. Lo que tiene asterisco, los puse para no olvidarme de que esos se mandan por un Stream ID reservado, que es el 0, y es el que se usa para todo lo que tiene que ver con la conexión, como el setting, Huawei, Window Update, que tiene sentido que sean para la conexión y no para cada stream. Streams. Bueno, primero que nada les comento que esto está en Comic Sans, para recordarles que no usen Comic Sans. Dice, un stream es una secuencia de frames independiente, bidireccional, que se intercambia entre cliente y servidor en una conexión de HTTP2. Una de sus principales características es que una conexión de HTTP2 puede tener múltiples streams concurrentemente abiertos y que cualquier de los dos endpoints puede estar intermezclando frames en distintos streams. Entonces, así se vería una conexión de HTTP2 con los distintos streams, donde puede verse en el tiempo, supongamos, que los dos requests se mandan a la vez. Entonces hacemos ahí un merge y se va a ver que va a haber un header de un stream, otro header de otro stream, un data de un stream y un priority de otro stream. Y a la vuelta lo mismo, vamos a tener entremezclados los frames de response y es cómo se va a mandar y cómo se va a interpretar del otro lado. Ahora, perfecto, yo empiezo a abrir stream adentro de una conexión. Y bueno, como poder podés, pero va a tener sus implicancias en la conexión. Y de todas formas, hay una forma de frenarlo porque uno del otro lado puede decir, yo quiero que me abras hasta tantos streams y ese límite se va a respetar. Esto no se los voy a explicar, solamente es para que vean que existe una máquina de estado asociada a cada stream que va a decir, según los paquetes que le mandan, los frames que le mandan, cómo va a ser el estado de ese stream. Bien, el push promise. Este es un caso muy especial. A mí cuando me lo presentaron esto me dijeron que iba a ser la killer app adentro de HTTP2, que era la funcionalidad estrella, donde básicamente es esto. El cliente pide, por ejemplo, un get index HTML y el servidor que le llega el pedido dice, bueno, te voy a mandar index HTML. Pero ¿qué pasa? El servidor se da cuenta que después le van a mandar un pedido por un archivo CSS que sabe que se lo va a pedir. Entonces, ¿qué le dice al cliente? Tú tranquilo, yo nervioso, le manda un frame de push promise sobre el mismo stream, porque el stream que está arriba a la izquierda es uno también, y le va a decir, por el stream 2, que ese es el promise stream o el stream prometido, te voy a mandar el archivo css1.css. Y él le manda unos headers de request. ¿Por qué? Porque semánticamente un push promise es un request que se va a cachear del lado del cliente, y el cliente cuando le lleguen todo el archivo del index, interprete y vea que tiene que pedir al CSS, va a decir, bueno, voy a hacer un get, pero ya tiene cacheado el get, entonces no pide. Y ahí le llega atrás el archivo de CSS, entonces se ahorró una ida y una vuelta de un pedido. Datos, el cliente no pushea, por definición, y los push promise no tienen un payload, son solo headers. Bueno, ¿cómo hace uno en la práctica después para hacer estas cosas? En el IIS existe esta función para usar en módulos nativos, que eso no sé quién lo termina haciendo en realidad, donde tiene la función HTTP declare push, en la librería esa que está ahí marcada, donde tiene unos parámetros que, bueno, rápidamente comento que son un handle que usa internamente, un ID de la request, el verbo que usa, que va a ser un get o un head, porque recordemos que son pedidos que se cachean, o sea que van a ser gets o van a ser heads. Va a tener un path, que va a ser la ruta del archivo que está pidiendo, query, que van a ser los query parámetros de la URL si tuviera, y los headers correspondientes que van a ir adentro de ese request. Después en ASP.NET, algo mucho más sencillo, para el objeto de HTTP response existe el método pushPromise, que se le puede pasar el path del archivo, o también se le puede pasar hasta ahí el método que se va a usar y los headers como en la parte de arriba. Entonces, si yo quiero tener algo así en la vista, en el HTML, lo que puedo usar es, por ejemplo, un helper de HTML, al que yo le voy a pasar ese path, y el tipo lo que va a hacer en ese código va a ser agarrar el contexto de la conexión, del pedido,
y cuando lo tiene, recién allá al final de la línea, hace un push promise content path. ¿Qué hace eso? Cuando uno se ejecuta, si está todo seteado para que los dos usen HTTP2, los dos lo soportan, están los pushes activados, etc., asincrónicamente va a mandar un push promise, como el que vimos recién, y si no, no hace nada. Entonces uno se puede quedar tranquilo de que de todas formas, si no lo soportás, no pasa nada. Y abajo de eso, con un tag builder, me creo el link, le pongo los atributos que yo quería, etc. Y eso después lo uso así, en la vista, y me va a generar el tag de link como el que estaba antes. Bueno, algunos ejemplos para que vean cómo afecta esto del push. Esto es una demo de Cloudflare, donde es básicamente un conjunto de un montón de imágenes pedidas con HTTP 1.1 y del otro lado pedido con HTTP 2, que como ven las diferencias de arriba en segundos no son abismales, pero tienen su impacto siendo que son solo unas poquitas imágenes. Entonces imaginen cuando el tamaño aumenta. Después está esta otra aplicación bastante interesante, donde es básicamente acceder a la web y lo que hace es mandar esa página que se ve ahí, que es casi todo recurso estático. Entonces hay una URL que es la barra, que ahí te manda todo pusheado de lo estático, y después está diciendo no push, y ahí te manda sin pushear común y corriente, con HTTP2 igual. ¿Cuál es el resultado? Este es el resultado del no push. Si miran abajo hay un rectangulito rojo que tiene el tiempo en que demora en dispararse el evento de load, que suele ser, a ver, no veo nada, 9,97 milisegundos, 1,14 segundos, 1,04, 9,59, y así es con push. Se ve a priori un poquito más rápido, ¿no? 707 milisegundos, 609, 892. El tiempo es muy variable porque va a depender de la conexión, de la congestión de tráfico, etc. Depende de muchísimas cosas. Pero es un buen ejemplo para que tengan en cuenta. Pero igual, vamos a calmarnos con los pushes porque uno dice, pusheo todo el estático. Y de pronto tiene, no sé, 800 imágenes en la página y pusheo 800 imágenes y capaz que el cliente ni le interesa ver. Capaz que le manda cosas que va a tener si navega dentro de la página porque le van a quedar calladas. Y capaz que el cliente no le interesa navegar dentro de la página y consumió datos, o sea que le está costando plata al cliente. Algo que no, por lo menos a mí no me gusta que me consuma los datos de algo que no quiero ver. Entonces, ¿cuál es el tip para esto? Lo que recomienda en la comunidad, digamos, es primero probar con los CSS y después ir metiendo imágenes JavaScript como uno crea conveniente, pero siempre hay que evaluar, hay que mirar la performance, hay que tener todo en cuenta. Esto de los push promise es algo, además, que se hace salto a salto, y de la misma forma también con el control flow, eso del window update, o sea que si hay un proxy en el medio, puede pasar que o te bloquee los pushes o te mande pushes extra, eso no se sabe en principio. Y bueno, como comenté antes, en realidad el push, si uno no lo quiere, lo puede deshabilitar por medio de un frame de settings, que hay una bandera que se puede setear en 0 y está todo bien. El futuro, entonces, the future is now, porque esto se hizo en 2015, ya está, digamos, en producción hace unos años, y es algo que se usa. Ustedes seguramente lo estén usando porque todos los sitios importantes lo usan, Facebook, Twitter, bueno, otros importantes. Y bueno, en lo que respecta a los servidores, el IIS lo soporta desde el IIS 10 para Windows 10 y Windows Server 2016. Cuando no lo soporta, cuando se usa Windows Authentication, como puede ser con Kerberos, Negotiate, NTLM, ahí va a caer HTTP 1.1. Si se usa Clear Text, o sea, si no se usa TLS, tampoco va a andar HTTP 2. Y hay una característica que, según la documentación de Microsoft, permite limitar el ancho de banda. Si esa característica está habilitada, tampoco va a correr HTTP 2 en el IIS. Pero bueno, esto de solo IIS no vive el hombre. Hay otros servidores que se pueden usar, que también tienen HTTP 2 soportado. Nginx y Apache ya lo tienen de hace un tiempo. Rails, de este año, creo que es la versión 5.2. Que ahí lo empezó a soportar el tema de los pushes. Y respecto a los navegadores, tengo acá un videito que vamos a cargarlo, ojalá que salga todo bien. Tranqui. Lo ponemos en 720 porque acá tenemos plata para pagar cosas así. Ahí va, bien. Este es el sitio CanIUse, que al parecer es muy usado para evaluar sobre qué se usa en general con protocolos, lenguajes, muchas cosas.
¿Cómo vendría a ser esto más o menos? En el sitio uno pone que quiere ver la feature HTTP2 y le muestra algo de este estilo. Donde arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, va a tener un porcentaje de uso, que ahí está en 84%, de uso parcial y después de uso global completo, donde tiene etiquetas que marcan las cositas en violeta, no sé si se ve bien, donde ahí marca soporte parcial. Esto es porque en IE 11 solamente está soportado HTTP2 si está sobre Windows 10. Después, la segunda etiqueta, que es el 2, que son todos los navegadores que se van a marcar ahora en violeta, es si soporta solo sobre TLS, que es lo que la gran mayoría hace hoy en día en realidad. Y después está la otra, el 4, que son menos, son Firefox y Chrome, donde es solo si soportan negociación sobre LPN. Después, aparte de las versiones, hay una parte que es de uso relativo, donde va a mostrar cómo se usa HTTP2 según qué navegador. Eso es básicamente por la demanda que tienen los usuarios. Y después hay otro que es para relativo por fechas, que eso muestra las versiones en el tiempo, cuando empezaron a soportar qué cosa respecto a eso. Pero en esta demo iba a volver al de uso relativo, porque hay un detalle, que la página se dio cuenta que estaba en Uruguay, y me dijo, ¿querés importar datos de Uruguay? Y yo le dije, bueno, papá, ¿qué pasó? Observen. Se dispara el Google Chrome, el móvil, se ve que la gente le entra mucho el tema de Android. Uy, se me fue. Eso es nomás para que vean al final, bueno, no importa, era nomás una estadística de uso que tenía, que es un porcentaje bastante alto acá en Uruguay que usa eso. Bueno, casi que terminando, esta es una gráfica actualizada hoy, que tiene el uso de HTTP2 en sitios. Esos sitios web que marca ahí en realidad son el top 10 millones de Alexa, según su categorización, y esas flechitas rojas marcan lo que fue este año. Al principio del año estaba en algo que rondaba un 23% de sitios que usaban HTTP2 y subió ya a 31,3% para que vean que esto sigue creciendo y cómo es la tendencia. Esta es otra gráfica que también es actual, que muestra desde los inicios cómo fue variando el uso de HTTP2 en porcentaje de request, que bueno, ahí hubo un mes que no sé si se cayó el servicio que tomaba los datos y no marcó nada, pero ya hay un 46%, tanto como mobile como para desktop, que lo maneja de esa forma. Y bueno, casi terminando les digo que hay una batalla por ahí que dicen algunos posts de que HTTP2 a veces tiene alguna deficiencia de performance respecto a WebSocket. Entonces eso yo les dejo que si quieren lo investiguen. Todo siempre depende del caso. Y esto es algo que me enteré hace 2 días, y lo agregué ahora, que es eso, Quick. Bueno, resulta que Google no solamente estaba haciendo Speedy cuando lo hizo en su época, sino que además estaba haciendo otro protocolo que lo agarró el IETF, o sea que ahí se viene la posta, donde Quick es básicamente un protocolo de capa de transporte, que en este caso va a buscar pasarle por arriba a TCP. Quiere que sea el nuevo TCP. Entonces, ¿qué implica eso? Y bueno, que en vez de TCP vas a tener Quick. En vez de HPAC va a haber un QPAC, que eso ya también se está haciendo. Y que HTTP2 sobre Quick no va a ser HTTP2, va a ser HTTP3. Eso ya se anunció hace una semana. Y este es el slide que mostraron en una meeting del IETF, o sea que se viene compleja la cosa y mi reacción fue básicamente esta. Yo no sé cuál es la suya, porque capaz que no está tan metido en el tema, pero bueno. En esta sección final, que veo que me da el tiempo, quería hacer unas preguntitas cortas y tengo 3 cosas para regalar si les sirve. Van a ser preguntas para ver si prestaron atención al tema este. Para la primera pregunta, voy a agarrar una camiseta. Quiero que me digan cuál era el formato que usaba para los headers HTTP2. El nombre del formato ese. Sí, HPAC. Todo tuyo. Segunda pregunta. Alguien que me diga 3 tipos de frames. Los nombres. Sí. Genial. Y bueno, esta que ya estaba un poquito más compleja, que es un termito cantimplora, digamos, es, si se acuerdan,
¿cuántos bits tenía el campo de StreamID? Bien, no sé quién fue que lo dijo primero, pero estaba genial. Y bueno, básicamente esas fueron mis preguntas por hoy. Recuerden calificar en la app, etcétera, etcétera. Y muchas gracias.